Y a su nombre. Era bautista porque bautizaba. Y a su nombre. Es como decir Pedro el lechero. Y a su nombre. Paro, sigo. Entonces por eso se llamaba Juan el Bautista. Porque bautizaba. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento no se bautizaba? ¿Aló? En el Antiguo Testamento no se bautizaba. El primer hombre que empezó a bautizar fue Juan el Bautista. Y a su nombre. Y una de las cosas que podemos meditar en esta palabra, y es que el único que bautizaba era Juan. Nunca antes visto algo. Empieza un hombre a anunciar las buenas nuevas de salvación y empieza a hacer algo que nunca se había hecho. Empieza la gente a arrepentirse, a creer, ¿por medio de qué? Del bautismo. Paro, sigo. Por eso usted puede meditar y podemos reflexionar en este pasaje y meditar a profundidad que no hay una edad exacta para que una persona se bautice. Solamente tiene que tener conocimiento, entendimiento de la palabra. Aló. Paro, sigo. Y a su nombre. O sea que si podemos meditar y reflexionar y decir que una persona de 11 años en adelante, si tiene un conocimiento de la palabra, entiende la palabra, ya sabe lo bueno y lo malo, está apto para bautizarse. La Biblia no se lo prohíbe. La Biblia no nos dice de qué edad debemos de bautizarnos. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que el que se va a bautizar tiene que tener conocimiento, tiene que ser viejo, maduro, o sea, entender, conocer la palabra. Y a su nombre. ¿Por qué Jesús no se bautiza a los 12 años? Pues si estamos hablando de que el que se va a bautizar tiene que tener conocimiento de la palabra. Saber lo bueno y lo malo. ¿Aló? Pero Jesús tenía conocimiento. Jesús entendía la palabra. De edad de 12 años, dice la palabra, que estaba en el templo y enseñaba. Y los doctos de la ley, ¿qué dice? La palabra que decía. Quedaban admirados. ¿De qué? De la doctrina, de la enseñanza de Jesús. Wow, ¿cómo un niño de 12 años va a tener un conocimiento tan profundo, tan tremendo? Pero ¿por qué no se bautizó a los 12? ¿Aló? ¿Por qué? Ay, Padre. ¿Por qué no se bautizó a los 12? Y entonces decimos, no, que se bautiza a los 30 porque Jesús se bautizó a los 30. Pero ¿por qué se bautizó Jesús a los 30 y no a los 12? ¿Aló? Porque Juan el Bautista era un niño también. Porque el que lo iba a bautizar todavía no tenía la edad. ¿Cuántos años tenía Jesús? ¿Y cuántos años podía tener Juan el Bautista? Es que eran casi del mismo tiempo. Póngale que tenía como 13 años. ¡Aló! Es que Jesús no podía ser bautizado a los 12 años, porque el que iba a abrir el camino todavía no estaba anunciando a Cristo. Todavía no estaba abriendo el camino. Si era un niño también. Paro, sigo. Amén. Paro, sigo. Ahora, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio a anunciar la palabra, entonces cuando Cristo ya dice, bueno, ya ya está haciendo su trabajo, ahora sí me toca ir. Porque ya Juan estaba bautizando. Ya Juan venía haciendo un trabajo. Lo sorprendente es que el lapso de tiempo que Jesús, mire, a los 12 años dice la palabra que los padres lo fueron a buscar, y de ahí hasta los 30 no se habla más de Jesús. Pero supongo que Jesús quedó en casa de su padre y decían que era el hijo del carpintero. Supongo que le ayudaba a José en su trabajo. ¿Aló?
Pero lo que sé decir es que Jesús esperó su tiempo. Esperó que Juan el Bautista cumpliera la edad, empezara a anunciar el evangelio, empezara a predicar. Empezó Juan a bautizar, y después que Cristo se da cuenta que ya el tiempo que Juan tenía había hecho un recorrido bueno en Israel, entonces dijo: ahora me toca a mí, ahora sí me toca ir. Amén, amén. Aló, y a su nombre. Nunca se le olvide que el primer hombre que empezó a bautizar fue Juan el Bautista. ¿Por qué no se bautizó a los 12 Jesús? ¿Sabía usted que cuando viene la profecía, los padres o la mamá de Juan el Bautista queda embarazada? Y para ese mismo tiempo María queda embarazada también, por palabra de Dios. Aló. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Compartía con cierta hermana y me decía: pero yo no entiendo, pastor, cómo Dios le mostró a José. Y Dios no le dijo: mira, aquí está la palabra para que aceptes a María. Le dijo que aceptara a María. Yo dije: pero es que eso es diferente. ¿Usted cree que en ese tiempo podía haber un hombre en la tierra que pudiera convencer a José y decirle: no, es que ella está embarazada por el Espíritu? Hágase y métase en el papel un momento, por un momento. Usted que tiene su hija y de repente llegue su hija a la casa y diga: papi, mami, estoy embarazada. ¿Qué le va a decir usted? Ajá, ¿y con quién te acostaste? ¿Quién es el papá de ese niño? Para que tiene que responder y te diga a tu hija: no, es que estoy embarazada por el Espíritu. ¿Usted le va a creer eso? ¿Aló? ¿Usted se lo va a creer? Lo mismo pasaba con José. Si es imposible creerlo en este tiempo, mucho menos lo iba a creer José en ese tiempo. Era imposible, hermano. Eso nunca se había visto, que saliera una virgen diciendo: yo estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Por eso José la iba a dejar. ¿Cuándo le iba a creer, hermano? Eso nunca se había visto. Dios tenía que convencerlo a él y decirle: mira, ven acá, no la dejes, porque es verdad. Lo que ella lleva en su vientre es por del Espíritu Santo. Es de Dios. Ella lleva en su vientre al libertador, al Mesías. Y José como que reflexiona y dice: bueno, así sí. Aló. Pero eso es sumamente imposible creerlo. Lo que les quiero decir con esto es que para el tiempo que la mamá de Juan el Bautista queda embarazada, para ese tiempo enseguida María queda embarazada. Y por eso Jesús no se bautiza a los 12, hermanos, porque Juan el Bautista no tenía la edad para bautizar todavía. También era un niño. Y a su nombre. Pero ¿qué es lo que más me impacta la palabra? Que cuando Jesús va a empezar su ministerio, Jesús va a obedecer lo que Juan el Bautista está haciendo. Jesús podía arrancar y empezar a predicar y hacer milagros, porque sí tenía el poder, sí tenía la autoridad, era el Hijo de Dios y sí lo podía hacer. Pero él no quería romper los reglamentos o las leyes, por decirlo así. Él quería hacer las cosas en orden. Por eso es el ejemplo. Por eso va donde Juan. ¿Quién es mayor, Juan el Bautista o Cristo? Bautista. ¿Aló? Bautista. ¿Quién es mayor, Juan el Bautista o Cristo? ¿Cómo me va a decir usted que Juan el Bautista es mayor que Cristo? ¿Qué estamos leyendo, hombre? ¿Ah? Dios mío, Padre. Repita conmigo: Señor. Este es el hermano Manuel. Amén. Amén. Jesús tenía un conocimiento desde edad de 12 años, pero tenía que esperar el tiempo que Juan creciera. Ahora, como tenía el conocimiento, él sabía el tiempo, el día y la hora en que tenía que llegar a donde Juan el Bautista.
Los padres. Si nosotros leemos la historia, los padres o la gente en Israel instruye a los niños. Le enseñan a orar, le enseñan la Torá y todas estas cosas. ¿Ya? Digamos que los padres o José, María, instruyeron a Jesús. Enseñarle a orar, enseñarle todo lo que Jesús conocía. Pero la palabra, ¿qué le enseñaron? ¿Qué le podía enseñar José y María a Jesús? La ley. ¿Y qué enseñó Jesús? La gracia. Aló. Esa vino de lo alto. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Paro, sigo. Y una de las cosas que podemos meditar en esta palabra es que Jesús conocía el tiempo, el momento en que tenía que llegar a donde Juan el Bautista. Pero le hago una pregunta: ¿cuál fue el primer encuentro que tuvo Jesús con Juan? Cuando estas dos madres se encontraron y ya estaban embarazadas, dice la palabra, y tenían un buen tiempo. Y dice la palabra que cuando ellas estaban juntas, ¿qué pasó? Los niños brincaron. Dos glorias poderosas se encontraron ahí, y a su nombre. Y a su nombre. Para la señal, para confirmación de lo que estaba pasando en ese tiempo. No era cosa terrenal, era cosa de lo alto, era algo espiritual, algo celestial, algo sobrenatural. Y a su nombre, algo poderoso. Y a su nombre. Y una de las cosas que podemos reflexionar, el primer encuentro que tuvo Jesús con Juan el Bautista fue cuando hubo el encuentro de esas madres, cuando ellos estaban en el vientre. Y a su nombre. Y el segundo encuentro, ¿cuál fue? Bautismo. En el bautismo. ¿Aló? En el bautismo. ¿Sabe qué es lo que más me impacta esta palabra? Que estas dos mujeres y estos dos, tanto Jesús como Juan el Bautista, nunca más tuvieron un encuentro, sino que el mismo Dios permitió eso el día del bautismo. ¿Aló? Y por eso es que Jesús llega donde Juan. ¿Por qué llega donde Juan? Porque la fama de Juan se había extendido. ¿Aló? La gente tenía a Juan el Bautista como ¿qué? Profeta. Como profeta. No era cualquier hombre. El hombre se había ganado el territorio en Israel. Este hombre llamado Juan estaba anunciando algo poderoso que la gente empezó a creer en él. Y es donde Cristo llega. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Cómo habla Juan el Bautista. Cuando ve al Cordero, cuando ve a Cristo, inmediatamente dice: ahí viene. Lo conoció. Lo sacó. Mi alma alaba al que vive. Ahí viene el Cordero. Mire, cuando usted tiene la palabra clara, la suelto. Cuando usted tiene la palabra clara, entiende la palabra, usted conoce a Dios. Aunque esté en medio de la multitud, usted conoce a Dios. Mi alma alaba al que vive y a su nombre. ¿Cuánta gente había a la orilla del Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista? ¿Cuánta gente había? Cantidades. Y aunque había cantidades de hombres, de personas, lo sacó y dijo: ahí viene. Amén. Mi alma alaba al que vive. Es que el encuentro del movimiento de los vientres en ese tiempo atrás no fue casualidad. Mi alma alaba al que vive y a su nombre. Tenía un conocimiento. Mire, cuando yo tengo el conocimiento de la palabra, cuando yo entiendo la palabra, cuando yo tengo la palabra clara, yo conozco a Dios. Amén. Yo conozco a Cristo. Mi alma alaba al que vive. Y vivimos en un tiempo donde la gente tiene la palabra, expone la palabra, pero no conoce al que murió en la cruz del Calvario. No conoce a Dios vivo. Si conociera a Dios, si conociera a Cristo, mi alma alaba al Todopoderoso. Las cosas de Cristo hiciera. Las cosas de Dios hiciera.
Y ahora vemos a Juan diciendo, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Santo, poderoso, y a su nombre. Mire, Cristo nos enseñó la humildad. ¿Sí o no? Porque aún siendo grande, Juan el Bautista dijo, oye, ¿cómo es posible que tú siendo mayor que yo te voy a bautizar a ti? Que debe ser lo contrario. ¡Aló! Yo tengo que ser bautizado por ti, porque tú tienes más gloria que yo. Mi alma alaba al que vive. Se supone que el pequeño tiene que recibir del grande y a su nombre. Pero Cristo le dijo, no, Juan, así no es. Yo vine para que se cumpla la palabra de mi Padre. Yo vengo aquí porque se tiene que cumplir lo que ya está escrito. Y a su nombre. Y a su nombre. Y ahí es donde Juan dice, bueno, si es así, así será. Y por eso digo que Cristo nos enseña la humildad. Porque aún siendo grande, se hizo pequeño. Y por eso cuando llama a los 12, ¿qué hace Jesús? Lavarle los pies. ¿Cierto? Amén. Pero cuando va a arrancar a lavar los pies, ¿qué dice Pedro? O cuando llega donde Pedro, ¿qué dice Pedro? Maestro, no. ¿Cómo es posible que tú siendo grande, tú eres mayor que yo estoy recibiendo de ti? ¿Cómo es posible que me vas a lavar los pies? No, yo tengo que lavártelos a ti. Y Jesús dijo, no. El que quiera ser grande en el reino tiene que ser pequeño en la tierra. Mi alma alaba al que vive y a su nombre. Y a su nombre. El que quiera ser grande tiene que ser pequeño. La humildad influye mucho. No creerse mejor que otro es muy importante. Cristo tenía toda la autoridad por decir, yo soy el Cordero. Venga acá, yo te bautizo. Venga acá, yo soy el Cordero, lávame los pies, ven. Aló. Pero no. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y lo más sorprendente es que no hay una profecía donde diga o enseñe que Juan el Bautista tenía que morir. ¿Aló? No la hay. Poderoso. Amén, amén. Y hay más evidencia de que Juan tenía que seguir a Cristo después del bautismo. La hay. Y el mismo Juan lo expresa. Amén. Aló. Mueva al que está a su lado y dígale, de nada te sirve reconocer a Cristo si no lo sigues. Si no lo obedeces. Mi alma alaba al que vive. De nada me sirve conocer la palabra, entender la palabra, si al final no obedezco. Porque obedecer es seguir a Cristo. Dígale que está a su lado. Obedecer es seguir a Cristo. Amén, amén. Cuando yo obedezco la palabra, yo obedezco a Dios. Yo obedezco a Cristo. Y hoy en día hay cantidades de personas que están llenas de conocimiento, que están llenas de tantas cosas, pero ¿de qué sirve? Si muchas veces hacen lo contrario de lo que la palabra enseña. Amén, amén. ¿Aló? Ahora sigo. Y cuando Jesús es bautizado, hay una manifestación bonita allí. Para confirmación, como que, para que Juan esté más seguro de lo que está haciendo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y cuando es bautizado, dice la palabra, ¿qué pasa? Que el cielo se abrió. La suelto. La suelto. Hermano, ¿qué cielo se abrió? Cuando es bautizado, dice que el cielo se abrió. Oye, si el cielo se abre,
La gente no tenía que darse cuenta. ¿Sabe? O sea, le pongo un ejemplo. Cuando yo abro esto, ¿qué está mirando usted? Mi alma alaba al que vive. O sea, usted no puede ver más allá. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque la pared impide que veas para allá. O sea que yo no puedo ver más allá del cielo azul. ¿Por qué? Porque me lo impide. Ah, pero cuando yo abro esta puerta, usted va a ver para allá. Amén. La suelto. Si el cielo se abrió, ¿por qué la gente no se dio cuenta de lo que había más allá? ¿Algo? Porque Juan se dio cuenta, tenía el conocimiento. Hermano, cuando el cielo se abre, ahorita le digo, cuando el cielo se abre, ¿qué descendió? El Espíritu Santo como paloma. No es paloma. ¿Cómo? Paloma. Comparación. ¿Aló? Escuché cierta persona que decía que el Espíritu Santo era mujer. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, no como palomo. ¡Qué locura! Y mucha gente cree esas locuras. Descendió como paloma. La paloma es representación ¿de qué? De paz. ¿Qué más? Tranquilidad. Humildad. Pureza. ¿Sabe usted que la palabra habla de las palomas, verdad? Y llevaban una paloma al sacrificio que no tenía defecto. O sea que representa algo puro, algo que no tiene defecto. ¿Qué más? Mansa. La paloma es mansita. ¿Cierto que sí? Imagínense que si el Espíritu Santo toma la representación de un águila, ¿aló? De otro animal, de otra ave, tremendo. Pero coge la paloma porque mire todo el significado que tiene la paloma. ¿Aló? Entonces, por eso coge esa representación. Porque el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo de Dios es amor. La paloma representa amor, ¿cierto? Representa paz. Ahora, ¿será que Dios no tiene todas esas características que tiene la paloma? Sí la tiene. Sencilla. ¿Aló? Jonás. ¿Sabía usted que el nombre Jonás significa paloma? Pero lastimosamente no tenía las cualidades de una paloma. ¿Aló? Y a su nombre. Entonces, esto es representación. Y cuando el Espíritu Santo de Dios desciende como paloma, ¿quién ve esta manifestación? Solamente lo ve Juan y Jesús. No lo ve el pueblo. ¿Por qué? Porque esto era espiritual. ¿Aló? ¿Y sabe quién puede ver lo espiritual y entender lo espiritual? El que es espiritual. El que tiene la palabra clara. Amén. Mi alma alaba al que vive. La suelto. Si usted no entiende la palabra, si usted no tiene la palabra abierta, la palabra clara, para usted va a ser difícil entender lo espiritual. Amén. Y puede las cosas estar pasando espiritualmente, cumpliéndose espiritualmente a su alrededor, y usted no lo va a ver. Usted no se va a dar cuenta. Por eso Juan el Bautista dijo: arrepentido y convertido, porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Y aquí viene algo más tremendo.
Si Juan está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, ¿qué? ¿Bajó de allá el cielo azul? O sea que la gente caminaba así, porque se había acercado mucho. Estaba grito en la tierra. ¡Aló! ¿Y a su nombre? ¡Y a su nombre! O sea que Juan el Bautista tenía la palabra clara, sabía que se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista sabía que había llegado el tiempo del fin. Mi alma alaba al que vive. Y le estaba diciendo a la gente, llegó el tiempo de correr al que te va a sacar de la esclavitud. Llegó el tiempo de que te acerques, de que puedas creer en aquel que da la vida eterna. Mi alma alaba al que vive, el que te limpia de pecado, el que te purifica, el que te cambia, el que te transforma. ¡Poderoso! Por eso digo, el reino de Dios se ha acercado. O sea que está diciendo Juan, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios está aquí en la tierra. Amén, amén. ¿Aló? ¿La suelto? Ajá, pero si Juan el Bautista está diciendo que ya el reino de Dios está aquí en la tierra, entonces ¿qué pasa cuando el cielo se abre? ¿Aló? Y dice que después que desciende el Espíritu Santo como paloma, ¿qué se escuchó en el cielo? Una voz. Una voz. ¿La voz de quién? Dios. Del Padre, de Dios. Y digo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La suelto. Porque el cielo que se abrió no fue el cielo físico. Amén. La voz que se escucha no se escuchó en el cielo físico, allá arriba. La voz que se escuchó se oyó en el cielo espiritual. Amén. O sea que si el Espíritu Santo de Dios, la suelto, estaba allí sobre Jesús, ¿dónde habló Dios? Ahí. O sea que la palabra de Dios cuando dice y se escuchó una voz en el cielo, está diciendo y se escuchó una voz en el mundo espiritual, en el cielo espiritual. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Se acuerda que un día les enseñaba que el cielo de Dios está donde está Dios? Amén. ¿Aló? Dígame, mamá. Sí ve que cuando nos enfocamos en lo físico es difícil entender lo espiritual. Y mucha gente cree que fue el cielo físico que se abrió, que la voz que se escuchó fue allá en el cielo azul físico, donde están las estrellas ahora, cuando realmente no es así. Si el Espíritu de Dios estaba ahí, como paloma, ¿de dónde salió la voz? De ahí mismo. Porque ahí estaba el reino de Dios. Claro, exactamente. Y se oyó una voz en el cielo. ¿Quién escuchó la voz? Juan el Bautista, el único que la escuchó. Hermano, la suelto. Mire, si el cielo se abre físicamente, tenlo por seguro que los que están a orilla de Jordán, imagínate, salen corriendo. Primero. Segundo, y si se escucha la voz desde el cielo, usted sabe. ¿Ah? Usted sabe lo tremendo que es que Dios hable. Oiga, si es un trueno y nos hace abrazar enseguida al compañero o la compañera. Aló, la suelto. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Amén. Pero tanto ellos querían y le dijeron: Moisés, tú siempre hablas con Dios, dile que hable con nosotros. ¿Se les cumplió el deseo o no? Amén. ¿La resistieron? No. No. Aló. Y a su nombre. Entonces, es entender las cosas. No era el cielo físico.
cielo espiritual. Paro, sigo. ¿Sabe qué dice? ¿Se acuerda que le dije que Juan el Bautista tenía que seguir a Jesús? Amén. Él mismo lo dice. Y lo encuentra ya en Juan 3, 29. Pero me gusta, vamos a leerlo del 27, vamos a hacer un esfuerzo aquí. Porque si lo leemos todito encontramos cosas bonitas y poderosas aquí. Pero vamos a leerlo del 27, dice la palabra. 3:27. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante. Mire, o sea que la gente creía que Juan era ¿quién? El Cristo, el Mesías. Y él dijo: no, espérate un momento. Yo se los dejo claro y le estoy diciendo, yo se los digo a ustedes que yo no soy. Yo simplemente fui enviado para abrir el camino, para preparar el camino. Amén. Y a su nombre. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. ¿Sabe qué era el gozo más grande que tenía Juan en su corazón? Era que había hecho su trabajo. Amén. No hay cosa que alegre más a un cristiano cuando hace su trabajo, su labor completa. Y dice: terminé mi trabajo. Ahora podemos entender cómo Pablo habla y dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, está diciendo: mi tiempo acabó. Amén. La suelto. Juan el Bautista sabía que Cristo no iba a durar mucho tiempo en la tierra. Juan el Bautista sabía que el Mesías iba a morir. Si no fuera así, no hubiera dicho: ahí viene el Cordero. Amén. Aló. La suelto. Juan sabía que un cordero, ¿para qué lo cogían? Sacrificarlo. Para sacrificio y perdón de pecado. Y él dijo: ahí viene el cordero que quita el pecado del mundo. Mi alma alaba al que vive y se me eriza la piel. Aleluya. Juan lo tenía clara que Jesús iba a morir Amén. para perdón de los pecados. Poderoso. Aló. Pero ¿qué dice el 30? Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Me gusta este. Menguar no es morir. ¿Aló? ¿Será que yo necesito morir para que el hermano José crezca? La palabra menguar quiere decir: ya yo me tengo que quedar quieto y callado para que Él enseñe lo que tiene que enseñar. Amén. Juan el Bautista está diciendo: lo que yo enseñé ya está enseñado. Ahora este cordero tiene algo nuevo que yo no puedo dar. Amén, amén. Y por eso él lo dijo: yo tengo que menguar. Pero lastimosamente lo dijo, pero no lo cumplió. Amén. Porque si hubiera menguado, ¿qué hacía allá reprendiendo? ¿A quién? A Herodes. ¿Sí ve? ¿A quién le tenía que dejar ese trabajo? A Jesús. A Cristo. Si Él está diciendo que ya tengo que menguar, ya tengo que quedarme callado para ver qué es lo que trae el Mesías. ¿Qué era lo que tenía que hacer Juan después del bautismo? Seguirlo.
seguir a Jesús. Seguirlo como discípulo. Es que si entendemos la palabra, uno de los que tenía que escoger como discípulo era Juan el Bautista. ¿Quién tenía los discípulos? Juan. La suelto. Si Dios le dice a José, mira, ves a preparar el camino allá a Leticia, y viene José, el hermano José, empieza a predicar y se gana varias gente, ¿a quién le va a entregar esa gente? Cuando yo llegue a Leticia, ¿a quién se lo va a entregar? A mí. Y tanto él como la gente que tiene, ¿a quién tiene que seguir? O sea, si está preparando el camino, preparó discípulos. ¿Para quién? No, pero usted no me está dando ánimo aquí. Y a su nombre. Si preparó el camino y preparó discípulos, ¿para quién eran esos discípulos? Para Jesús. ¿Quién tenía que enseñarle lo que traía nuevo a ellos? Jesús. ¿Quién tenía la palabra abierta del Nuevo Testamento? Jesús, porque Juan era nacido de la ley. Juan no conocía la gracia, conocía la ley. Y para Juan conocer la gracia, el Nuevo Testamento tenía que seguir ¿a quién? A Jesús. Amén. ¿Aló? Por eso, Juan hizo un buen trabajo, pero perdió otra cosa. Porque los discípulos que preparó, tanto él como sus discípulos que estaban allí para Cristo, ¿quiénes se los quitó? ¿Quiénes se los quitó? Los fariseos y saduceos. ¿Aló? Por eso cuando usted lee la palabra que allá reprende y lo meten preso allá, entonces allá está Juan y como quien dice, tendré una segunda oportunidad aquí. Manda el mensajero y dice, ven acá, confírmame a ver si es él, ¿verdad? El Mesías, el que ha de venir. Como quien dice, si no es él, me sapo de la muerte. Porque ya sabía que la tenía ganada. Él era un hombre de Dios. Y sabía que tenía que seguir a Jesús. Sabía que había cometido un grave error. Y por eso cuando el mensajero le llega y le dice, mira Juan, te mandaron a decir que los ciegos oyen. Ah, no, los ciegos no oyen. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los cojos andan. Y Juan dijo, estoy listo. ¿Aló? Al estar Juan el Bautista en la cárcel, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Para dónde se unieron? Para los fariseos y saduceos. Por eso cuando los fariseos enfrentan a Jesús le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué los discípulos, por qué nosotros y los discípulos de Juan si ayunamos? ¿A dónde estaban unidos ellos? A la banda contraria. Y ellos no se iban a unir, no era para unirse a la banda contraria. Hermano, si analizamos este pasaje, puede dar una tristeza tremenda. Porque el propósito que tenía Dios con Juan y los discípulos no se llevó a cabo. De nada le sirvió a Juan tener discípulos si al final se fueron para la banda contraria, para que me entiendan. Por eso Jesús le tocó buscar discípulos. Amén. Claro, al Juan no seguirlo a él, los discípulos de Juan tampoco siguieron a Jesús. Como quien dice, si tú que estás abriendo el camino y has dicho que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no lo sigue, que eres el cabeza, mucho menos yo. Ah, que eso lo podemos entender ni cuando usted dice, si el pastor es y no va, mucho menos yo. Amén. ¿Aló? O sea que estos discípulos, para seguir a Jesús, dependía de qué? De Juan.
¿Alguien quiere decir algo? ¿Aló? Y a su nombre. Por eso, porque ellos estaban aferrados a Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista, después del bautismo, sigue a Jesús, tenlo por seguro que los discípulos de Juan siguen a Jesús. O sea que Jesús hubiera tenido más discípulos. Y discípulos fieles. Porque estos discípulos eran fieles a Juan el Bautista. Entonces, resumidas cuentas, podemos analizar que si las cosas se dan como Juan el Bautista las tenía que hacer, tenlo por seguro que hoy hubiéramos conocido a un Juan grande más todavía después de la muerte de Jesús. Porque si Juan el Bautista sigue a Jesús con sus discípulos, después que muriera Jesús, ¿quién iba a quedar? Juan el Bautista. Aló, y a su nombre. Ya Juan el Bautista no iba a presentar a un Mesías, a un Cordero que venía a libertad del pecado, sino iba a presentar a un Mesías, a un Cordero resucitado. Amén. Mi alma alaba al que vive, y a su nombre. Hay cosas que no se dan no porque Dios no quiera, sino porque uno mismo no busca que se cumplan o no hace que se cumplan. Y a su nombre, y a su nombre. Qué bonito que Juan hubiera seguido. Mire, tenlo por seguro que hubiera marcado la historia total. Si es así, ha marcado muchas cosas. ¿Qué tal si esto hubiera pasado? Cosas sobrenaturales más hubieran sucedido, hubieran pasado. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Si vamos a seguir a Jesús y si lo conocemos por medio de su palabra, entonces vamos a hacer lo que Él manda. Amén. Conclusión: mucha gente siguiendo a Jesús, mucha gente hablando de Jesús, pero realmente cuando debemos de seguirlo, no lo seguimos. Amén. Y lastimosamente que si no seguimos a Jesús, mi salvación está en peligro. ¿Aló? Y a su nombre. Reflexionemos y meditemos, iglesia. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres alcanzar? De nada sirve estar en una iglesia y decir, aquí me enseñan esto, a mí me enseñan la palabra. De nada sirve decir, que estoy en la iglesia de San... Mire, podemos estar hasta al lado de Jesús. Si fuera que viniera, como Él dijo, si es necesario que viniera otra vez. De nada nos sirve estar al lado si no hay un corazón dispuesto a cambiar. Amén. Porque Judas duró 3 años, pero nunca cambió. ¿Aló? Entonces, la gente cree que por estar en una iglesia, sana doctrina o que enseñan esto, lo otro, cree que ya con eso va a obtener la salvación. No. Reflexionemos y meditemos. De nada me sirve ser pastor, de nada me sirve ser predicador, de nada me sirve ser evangelista, ser profeta, maestro, adorador, lo que quiera ser. De nada me sirve tener tantos títulos y aprender tantas cosas y tener la palabra abierta y clara como sea. De nada sirve si al final no obedezco a Dios. Amén. A su nombre. Y a su nombre. Porque si Dios nos muestra las cosas y la tenemos clara, es para obedecer. Amén. Póngase de pie.
Padre, en esta hora exaltamos tu presencia. Exaltamos tu grandeza, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque una vez más has hablado a nuestra vida. Que no es simplemente decir, eres el Cordero, eres el que perdona, sino obedecer tu palabra. Que lo que yo conozca lo pueda seguir. Que lo que yo conozca lo pueda obedecer. Ayúdanos cada día en el caminar, Señor, del Evangelio, a obedecer tu palabra, a conocerte más, pero obedeciendo tu palabra, siguiendo contigo, Señor, porque muchos están en el camino del Evangelio, pero no todos están siguiendo a Cristo. Mi alma alaba al que vive. Padre, danos la fuerza cada día. Reconocemos, Dios mío, que cometemos errores, que fallamos, que pecamos en pensamiento, en acciones, Señor, en tantas cosas. Pero queremos, Dios mío, mejorar y cambiar cada día, porque queremos salvación. Padre, gracias. Amén y amén.